¿Cómo va? Buen día, Sergio, y buen día a tu audiencia. Un gusto y bueno, muchas gracias por invitarme a charlar un poco. A charlar un poco. Nos decías anoche cuando te invitábamos que te ibas a Cruz Alta. Es parte de la diócesis también, de una diócesis. Sí, parte. Los límites de la diócesis no tienen nada que ver con el departamento San Martín, por si alguien no lo sabe. No. Una diócesis, dicho así rápidamente, es un territorio geográfico determinado que se confía al pastoreo, digámoslo así, de un obispo, ¿no es cierto? En el caso de la provincia de Córdoba hay 6 diócesis. Una de esas diócesis somos nosotros, la diócesis de Villa María, está Cruz del Eje, está Dianfune, está San Francisco, está Córdoba, está la diócesis Río Cuarto y nosotros. En el caso nuestro, yo suelo utilizar una imagen, digamos, futbolística, digamos que si la provincia de Córdoba fuera la camiseta de Boca, la diócesis de Villa María sería la franja amarilla, porque cruza a la mitad la provincia de Córdoba. Mira. Limitamos con San Luis al oeste, con Santa Fe al este. Todo eso cruza prácticamente todo lo que es Ruta 9 y la Ruta Provincial 6. Es decir, nacemos como diócesis en la zona de La Calera, el Río de los Sauces, La Cruz, Los Vallecitos, el Quillinzo, Los Cóndores, Río Tercero, venimos de ahí, cruzamos toda la provincia y las dos últimas sobre la autopista General Roca, la última población de nuestra diócesis, y sobre la Provincial 6, Cruz Alta, y un poco más al sur, Camilo Aldao. Ahí somos 53 parroquias en todo ese territorio diocesano, con sus correspondientes y varias capillas rurales, digamos, ¿no? Capillas, iglesias, colegios. Sí, en nuestra diócesis somos 31 escuelas católicas distribuidas en todo el territorio. En algunas poblaciones, único servicio educativo, fundamentalmente en el nivel secundario. Estamos hablando de una población en torno a la escuela católica de unos 30.000 alumnos, unos 1.200, 300 docentes. Aquí en la ciudad sería, por ejemplo, para nada más a modo de ejemplo, Trinitarios, San Antonio, Rosarina. Y la escuela que hace relativamente poco que abrimos, que es un plurigrado de características rurales en zona urbana, que es la escuela San José, que está en Barrio Bota. Funciona en el mismo edificio donde está, hace como más de 30 años, el Centro de Apoyo Escolar San José. Cuando estaba el padre Sebastián Luna, de párroco de Lourdes, de la parroquia de Lourdes, con la comunidad tuvieron la iniciativa de tener una propuesta de educación formal, más allá de lo que ya estaban haciendo en términos de acompañar desde el apoyo escolar, ¿no es cierto? Y por la característica de los niños, con su tema de pobreza, y para una educación un poco más personalizada, se nos habilitó a esto, ¿no? Tener un plurigrado, el esquema de plurigrado rural en zona urbana. Alberto, ahí vamos a lo que dice el ministerio de la ministra Petovelo, que ayer sacó un comunicado, lo puso en todas las redes sociales. En sus redes sociales dice que el Ministerio de Capital Humano marca un descenso histórico en la pobreza y el avance hacia una mayor inclusión social. Esta tendencia ha sido confirmada por informes. Antes de comentar esto, hablemos un poco de la pobreza, de lo que ustedes perciben en semejante dimensión de la diócesis, en toda esa extensión.
a través de todas las instituciones que forman parte de la Iglesia, como Cáritas y bueno, tantos centros de acogida. ¿Cómo está la cosa? A ojo de buen cubero. Después vemos las estadísticas, porque las estadísticas. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es la pobreza? Mira, ¿no? Yo diría la pobreza, si uno la pudiera definir, esa condición penosa de las personas que les impide desplegar un proyecto de vida, ¿no? Y realizarse. Nada más. Lo que impide desplegar un proyecto de vida. ¿No? Nada más y nada menos, diríamoslo así, ¿no es cierto? Que te condiciona. Que no porque no tengas... Exactamente, te condiciona, virtud. Te limita. Bueno, después, las razones siempre son múltiples dimensionales, ¿no es cierto? Es decir, de todas maneras yo te diría, ¿no?, que en el territorio diocesano, con respecto al tema de pobreza, de marginación, podemos distinguir un poco ahí, ¿no?, lo que es exclusión, lo que es marginación, lo que es pobreza, ¿no?, en términos de que la exclusión, digamos, es una expresión de la vida humana donde ni siquiera es considerada, digámoslo así, ¿no? Había un dicho de un viejo sociólogo que decía, distinguía entre excluido y explotado, ¿no? Y decía que el excluido era considerado un nada, y que iba a llegar el momento en la historia de la humanidad que el excluido iba a decir, explótame, porque el explotado era un incluido. No sé si me explico en la imagen, sí, ¿no? Sí. Es decir, digo, son... Explótame para sentirme excluido. Incluido. Por lo menos el explotador tremenda imagen. Lo necesitaban, aunque sea para esa denigrante condición. Entonces digo, en esos términos, en el territorio de nuestra iglesia diocesana, configurado la mayoría de las parroquias por pequeñas poblaciones. Los centros urbanos más importantes no son tantos en el territorio diocesano, más allá de su extensión, pero estamos hablando de Marco Juárez, Belville, Villa María, Río Tercero, Almafuerte, digamos, ¿no es cierto? En nuestras poblaciones más pequeñas, la posibilidad de contención, de acompañamiento, y en términos cuantitativos de cantidad, la expresión de la pobreza puede ser transitada, si pudiéramos hablar así, en términos de mayor atención y mayor dignidad. En los centros urbanos que he mencionado, sin llegar a las condiciones socioeconómicas que se vive en conurbano bonaerense, por el caso, o lo que puede ser periferia de grandes ciudades, como la misma Córdoba capital, sin llegar a esos niveles, es donde se vive con mayor crudeza y en donde hay, desde distintos dispositivos, como vos bien dijiste, Cáritas, algunos comedores, centros de apoyo escolar, que tienen una atención más integral, que no es solamente la asistencia en el término educativo, sino también en el tema alimenticio, digámoslo así, ahí es más intensa. Si vos me preguntas si uno ha percibido, como decías vos, a ojo de buen cubero, sin uno hacer estadística, lo que expresa el comunicado ahí del Ministerio de Capital Humano, yo diría que no lo percibimos. Y no lo expreso como una descalificación del, ¿no es cierto?, del comunicado, sino porque entiendo que ha sido tanto el nivel de pobreza, estábamos hablando del 57%, que supongamos, porque no veo el número, digamos, que hayan dicho un número, pero supongamos que ha descendido al 50%, que ha descendido al 49%. Bueno, primero la proporción, ¿no es cierto? Segundo, es difícil en esos términos uno poderlo percibir
en la cotidianeidad, digamos, ¿no? Es lo que yo me animo a decir, digamos, ¿no es cierto? Es decir, por así decirlo, ¿viste? Si, aunque sea un número, decir, bueno, si estábamos atendiendo 50 chicos en el comedor escolar, decir que ahora estamos atendiendo 43, digo, no es que uno note un cambio significativo. Esto es lo que quiero decir. No se aprecia, claro. Sí, porque además el comunicado no da números. Claro, por eso. Simplemente dice que ellos concluyen que las políticas de estabilización fiscal han hecho, y la inversión en sectores claves y el fortalecimiento del mercado laboral están empezando a revertir años de crisis y pobreza. Diversos informes, como los de González Rosada, apuntan a una significativa disminución de la pobreza en los últimos trimestres. Este avance es el resultado de una gestión enfocada en la disciplina fiscal y en la creación de empleo genuino. Bueno, por eso queríamos llamarte, porque digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y no es precisamente lo que uno observa por la gente que viene inclusive al diario a poner su avisito pidiendo algún empleo, me ofrezco para lo que sea. Esos avisos, por otra parte, ya que estamos, que la audiencia sepa que los avisos en el diario de la gente que busca empleo son gratuitos, pueden venir a ponerlos de manera gratuita. Nosotros no cobramos los avisos para la gente que se ofrece para trabajar. Históricamente eso ha sido así, por ahí no se sabe, y ahora que estamos hablando del tema se me ocurre que está bueno decirlo. Pero bueno, era un poco eso. Yo entiendo que la no percepción, Sergio, también puede ser, no solo puedo decir, en términos de hasta dónde, este término es escandaloso, por así decir, ¿no?, para nuestro país, de hasta dónde llegamos en los porcentajes de pobreza, sino porque el impacto de esta situación se ha dado también de una manera importante en la clase media argentina, que se ha ido corriendo hacia ese lugar. Y entonces esos límites, digamos, ya no son tan fáciles de detectar en lo que dices vos, en la percepción que uno tiene. Entonces las limitaciones a lo que se tuvo que restringir sectores medios, que pasaron de ese umbral de media a media pobre, en estos porcentajes es imposible de percibirlo en la cotidianeidad, por lo menos en la que uno transita, ¿no es cierto? Además, hasta uno lo ve en mi propio entorno familiar, de mi hermana, por eso digo, esos indicadores, mi hermana en un momento podía venir a visitarme todos los fines de semana con su autito y mi sobrina, y bueno, y hace ya un tiempo largo que no puede. Vos me decís, está en condiciones penosas, no. Pero se ha ido privando de cosas que le encantan hacer. Y entonces la modificación de ese tipo de experiencias familiares, uno percibirla desde este lugar es complicado. Además, a veces por protección de los hijos o por protección por algún colchón interno, cuesta autopercibirse en una situación de esas. Cuesta aceptarlo. Es duro ir para atrás, no digo en el escalafón social, porque no se trata de escalones esto, sino de la situación misma. Cuesta autopercibirse en una situación de pobreza, es duro. Aceptar esa situación, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Ahora, fíjate vos, yo digo, en este tema de la pobreza, creo que lo digo desde un lugar, desde mi lugar, ¿no? Y desde la edad que uno ya tiene, ¿no? Uno siente que, como dijo el negro Brizuela una vez cuando el 8 de Talleres había jugado muy mal, y dijo, y el 8
fracasó con todo éxito. Digo, más allá de la humorada, digamos, sí, ¿no? Y porque no da para eso, digo, creo que, y uno poniéndose en un lugar de dirigencia, en este caso vinculado a lo religioso, pero lo religioso con lo social está imbrincado, hemos fracasado con todo éxito, ¿viste? Yo lo pensaba cuando uno era joven, albores de la democracia. Ahora sí que ideales, vamos a hacer las cosas. Sí, ¿no? Ideales, ideales de justicia, de lucha contra la pobreza, a veces un cierto romanticismo revolucionario, propio de una época, también la posguerra, la Guerra Fría, un mundo bipolar, digo, contexto, ¿no es cierto? Y cantábamos para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, e íbamos a ámbitos, me acuerdo yo, hacíamos misiones en barrios humildes de la ciudad de Córdoba. Ya estabas dentro de la iglesia. Ya estabas en esa época dentro de la iglesia. Y estamos hablando del 7% de pobres en ese momento. Y queríamos cambiarlo. Queríamos modificar y nos sentíamos implicados, y un llamado interior a decir esto no es posible. Bueno, después las distintas perspectivas de cómo se cambiaba eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Si a través de la violencia, si a través de otro tipo de intervenciones, bueno. Y cuando uno mira ahora, ¿no? Y dice 50 y pico, así, bueno, está claro que algo no hicimos bien, ¿no es cierto? Para haberla pifiado tanto, para fracasar con tanto éxito. Para fracasar con tanto éxito, ¿no es cierto? Ahí hay una corresponsabilidad ineludible de quienes hemos transitado todos estos años, ¿no? A uno le parte el corazón, digamos, ¿no es cierto? Le parte el corazón. Sobre todo porque cuando se consolidan algunas condiciones que sostiene la pobreza y que genera la pobreza y se convierte en estructural y no en coyuntural, que en la coyuntural, con la asistencia de coyuntura, uno la puede ayudar a paliar, y después los dispositivos para que cada persona por sí misma, como la Iglesia dice, pueda ser artífice de su propio destino, es una cosa. Pero cuando uno la convierte en estructural, donde prácticamente se callifica la pobreza, se hace un callo social, eso es de una gravedad que hiere. Duele. Alberto, querido, no te quiero modificar la agenda, te están esperando en Cruz Alta, pero sí, no es que te comprometa, porque sé que siempre decís que sí para nuestras convocatorias, pero para que volvamos pronto, en unos días, a charlar de educación. Me interesa que hablemos de la educación. Parece que estamos obligados a discutir cosas que parecían saldadas, que nos reconocían en el mundo por el nivel educativo, universitario, inclusive 3 premios Nobel surgidos de la universidad pública, y estamos teniendo que explicar nuevamente cosas que parecían que ya eran cuestión de Estado, pasara por el gobierno quien pasara, eso no se tocaba, y estamos como el cangrejo yendo un poco para atrás, pero lo charlamos otro día, te dejamos hacer tu viaje que era a las 8, ya te robamos unos minutos, pero te agradecemos muchísimo siempre la deferencia, la amistad y estar cerca del diario. Bueno, cómo no, gracias Sergio por la consideración, y simplemente quizás un compartir, porque la pobreza que se hace estructural, lo que más hiere es la dignidad de la persona humana, en términos que hasta pierde las fuerzas para luchar, ¿no? Y yo quisiera decir eso, ¿no? Es decir, de que por más penosa que sea nuestra condición, nunca perdamos la dignidad del esfuerzo, del trabajo. Comento una anécdota.
recuerdo a mi papá, ¿no? Le encontrábamos en condiciones, lo digo así, almorzábamos, no cenábamos, ellos. Que yo me acuerdo que era niño y decía, papi, en la noche ellos no cenaban, ¿no? Y claro, después de más grande me di cuenta que no cenaban porque no alcanzaba para todo. Pero él respondía, no, mi hijo, dice, porque los grandes comemos para mantenernos. Y los chicos para crecer. Entonces nosotros con el almuerzo nos alcanza para mantenernos. Digo, ¿no? Y ya cuando había algunas incipientes ayudas por parte de las estructuras políticas del Estado, un día mi padre me dice, mire mi hijo, vamos a aclarar una cosa. Su padre soy yo, no el gobierno. Y en esta casa vamos a comer lo que yo puedo poner sobre la mesa o nos morimos de hambre todos. Pero yo, con su madre, sostenemos este hogar. Su padre soy yo. Me quisiera quedar con eso, ¿no? Nos quedamos con eso, nos quedamos todos con tus palabras que agradecemos, ¿no? Esa humilde sabiduría que siempre comparte Alberto Bustamante. Muchísimas gracias, amigo.